Ahora nosotros estamos o necesitamos trabajar y aprender sobre algo que se llama valor absoluto. ¿Ok? ¿Qué es el valor absoluto de un número y para qué nos sirve? Pero primero, ¿cuál es el fundamento de esto? Como todos los videos, ¿cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento es cálculo de distancias. Ahora, o sea, en la vida real nos importa bastante saber cuánto es la distancia de algo a algo. ¿Por qué? Porque queremos calcular la distancia a un terreno, algo absurdo tal vez, ¿no? Algo bastante básico, o porque queremos calcular la variación de la temperatura de acuerdo al cambio climático. ¿Qué sé yo? En realidad sería determinar el cambio climático en cuanto a la variación de la temperatura por distintos factores. ¿Ok? ¿Qué sé yo? Puede ser bastantes cosas para lo que nos sirve calcular distancias. Entonces, primero que nada, ¿no? Práctica, ¿ok? O sea, un ejemplo práctico, ¿no? Tenemos una recta que arranca, que está en 3, ¿no? Nosotros nos paramos acá. Hacemos una personita parada acá, ¿ok? Está parada adentro. ¿Cuánta es la distancia de la personita al número 6? ¿Y cuánta es la distancia de la personita al número 2? Mentira, al número 0, ¿ok? Perdón. Eh, ¿Cuánta es la distancia al 6 y cuánta es la distancia al 0? Bueno, gráficamente nosotros vemos, la personita tendría que caminar 3 cuadraditos y llega hasta el 6. ¿Ok? Entonces, tenemos acá una distancia de 3. Y si camina 3 cuadraditos, tenemos acá una distancia de 3. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se calcula eso matemáticamente? O sea, si nosotros lo vemos, genial. Pero ¿cómo calculamos la distancia hasta el 6 y la distancia hasta el 3? Bueno, para calcular la distancia, por ejemplo, calcular distancia de 3 al 6, nosotros podríamos hacer 6 menos 3. Y esto nos va a dar 3. Si yo quiero calcular la distancia del 3 al 0, yo, por ejemplo, puedo hacer 0 menos 3. Y esto me va a dar menos 3. Pero la distancia puede ser negativa. Y la distancia, como tal, no puede ser negativa. O sea, yo no voy a caminar menos 3 pasos. Yo sí puedo decir, voy a caminar 3 pasos a la izquierda. ¿Ok? Eso podría ser, por ejemplo. Pero la distancia no es negativa. Entonces, acá surge la necesidad de a esta resta ponerle un menos atrás. ¿Ok? Si nosotros le ponemos un menos atrás, entonces, ¿cuánto me da su resultado? 3 positivo. ¿Ok? Y esto es lo que se le llama concepto de valor absoluto. ¿Ok? El valor absoluto o módulo de un número. Representar el valor de un número. Sin importar el signo, ¿no? ¿Ok? Porque es lo que justamente estamos buscando. Sin importar el signo del número. Y eso lo vemos como módulo. Módulo. Perdón, lo vemos como una barra vertical. La barra vertical es módulo. Barra vertical de x barra vertical es módulo de x. Y tiene una definición. La definición, que va a ser bastante importante, es la siguiente. El módulo de x va a ser igual a x normal o a menos x, siempre y cuando x sea mayor o igual a 0. O siempre y cuando x sea menor a 0. ¿Ok? Volvemos a inecuaciones, ¿no? Entonces, el módulo de x se define así. Por ejemplo, yo digo x igual a 3, entonces el módulo de x es igual a 3. Yo digo x igual a menos 3, pues el módulo de x va a ser igual a menos 3. O sea, 3 positivo. ¿Ok? Por eso se define así el módulo. X vale 3, entonces el módulo de x va a ser solo 3. ¿Ok? Si x es menos 3, el módulo de x va a ser menos x, o sea, menos 3. ¿Ok? Porque yo digo x vale menos 3. Esto está acá, ¿vale? Esto. ¿Ok?
Es importante entender cuando uno define y cuando dice, esto vale tanto. ¿Ok? Entender eso, entender el lenguaje matemático. Por eso voy a insistir mucho en escribir las cosas de manera matemática. Pero bueno, nada. Entonces, x vale menos 3. Si x vale menos 3, entonces su módulo es 3 positivo. Bien. Bueno. Y entonces, llevado al cálculo de distancias, nosotros vamos a decir, la distancia de un número x a un número a se define, o sea, se puede calcular como el módulo de x menos siempre. Justamente. ¿Qué pasa? Yo quiero la distancia del 3 al 0. Entonces yo puedo hacer el módulo de 0 menos 3. ¿Ok? Del número 0 o del número 3 al 0. O sea, yo puedo hacer el módulo de 3 menos 0 o puedo hacer el módulo de 0 menos 3. ¿Ok? Y va a dar lo mismo, porque todo da 3. O yo puedo saber la distancia de 3 a 6 y hago el módulo de 3 menos 6. O el módulo de 6 menos 3. ¿Ok? Porque eso da 3. Entonces el módulo de x menos a va a ser la distancia. Para mantener un estándar, para no cambiar los órdenes de qué ponemos primero y qué ponemos después. ¿Ok? Ese es el tema. Y esto por supuesto que, según el módulo, ¿ok? Va a ser x menos a o va a ser menos x menos a. ¿Cuándo? Si x menos a es mayor o igual a 0 o si x es menor, perdón, si x menos a es menor a 0. O sea, si x es mayor o igual a o si x es menor a. ¿Ok? Entonces, no sé, un ejemplo. Calcular distancia de eh, calcular distancia del 10 al 3. ¿Ok? Yo estoy diciendo la distancia de un número x a un número a. O sea, la distancia de un número x a un número a. Entonces, 10 menos 3 es igual a 7. Y 3 menos 10 es igual a menos 7. Entonces, si yo hago el módulo de 10 menos 3, lo que yo tengo como respuesta es 7. Y si yo hago el módulo de 10, perdón, de 7 menos 3, lo que yo obtengo es menos 7 menos 3. O sea, obtengo menos 7. Eh, perdón. Eh, perdón. 3 menos 10. Ok, 3 menos 10. O sea, obtengo menos 7. Por lo tanto, obtengo 7. ¿Ok? Es básicamente lo que nos dice el módulo. Ese es el módulo, ese es el valor absoluto. Poner un número en positivo, pero tenemos que saber la definición. Porque cuando nosotros sabemos qué queremos calcular, genial, pero cuando nosotros tenemos incógnitas, es más difícil. Entonces vamos a ver su aplicación en inecuaciones. ¿Ok? La aplicación en inecuaciones es la siguiente. Problema 1. Calcular todos los números tal que su distancia al 5 es mayor a 10. ¿Ok? Todos los números que distan del 5, 10 unidades. Gráficamente es lo siguiente. De hecho, vamos a poner mayor a, ¿ok? Para que no sea tan difícil gráficamente. Gráficamente es lo siguiente. Gráficamente es, tenemos el 5 acá. Y vamos a ver, tenemos el 6, tenemos el 7, tenemos el 8, tenemos el 9,
tenemos el 10, tenemos por acá el 4, tenemos por acá el 3, tenemos por acá el 2, tenemos por acá el 1. Y yo estoy pidiendo calcular todos los números tal que su distancia al 5 es mayor a 3. O sea, el 6. ¿Cuál es la distancia del 6 al 5? ¿Ok? ¿Cuál es la distancia del 6 al 5? 1. ¿Es mayor a 3? No. ¿Cuál es la distancia del 7 al 5? 2. ¿Es mayor a 3? No. ¿Cuál es la distancia del 8 al 5? 3. ¿Es mayor a 3? No. Entonces es igual a 3. Sin embargo, acá empezaría. ¿Cuál es la distancia del 8,0001 al 5? 3,0001. ¿No? 3, sí, 3,0001. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una distancia de 3 y acá también tenemos una distancia de 3. ¿Ok? La respuesta va a ser desde acá en adelante y va a ser desde acá en adelante. ¿Bien? Perfecto. Pero bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Ok? La resolución matemática es lo siguiente. La resolución matemática consistirá en que nosotros justamente escribamos una ecuación, o inecuación en este caso, y la resolvamos. Entonces dice, la distancia, todos los números, tal que su distancia al 5 es mayor a 3. Todos los números nos referimos a incógnitas. ¿Ok? Y una incógnita, ¿cómo la escribimos? Como X. Y necesitamos la distancia. Entonces va a ser el módulo de X a qué? Al 5. La distancia al 5. Y nos dice que la distancia tiene que ser mayor a 3. Mayor a 3. Esta es la inecuación. ¿Ok? Este es el problema. Este es el esquema del problema. Todos los números X, tales que su distancia al 5, que es un módulo, sea mayor a 3. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Básicamente, abrir el módulo. Acá un profe les puede decir que se resuelve de una manera, otro profe les puede decir que se resuelve de otra. Y sí, la matemática normalmente tiene muchas formas de resolución. Yo les voy a enseñar la forma genérica. Y cuando hagamos práctica, yo les enseño una forma más puntual. Pero la forma genérica es la siguiente. ¿Ok? Y es abrir el módulo. Por definición. ¿Ok? Abrir el módulo por definición. Entonces, dijimos, la definición va a ser módulo de x menos 5 es más, perdón, módulo de x menos 5 va a ser x menos 5 o va a ser menos x menos 5 cuando se cumplan condiciones. Acá si x menos 5 es mayor o igual a 0 y acá si x es menos 5, perdón, es menor a 0. O sea, si x es mayor o igual a 5 o x es menor a 5. ¿Ok? Y entonces eso es lo que vamos a hacer. El módulo de x menos 5 mayor a 3 se va a resolver como x menos 5 mayor a 3 si, ok, el si es una intersección, o sea, va a ser intersección x mayor o igual a 5 o va a ser menos x menos 5 mayor a 3 si x es menor a 5. ¿Ok? Bueno, seguimos resolviendo entonces. X es mayor a 3 más 5, 8. Y acá nos quedaría. ¿Qué dijimos? Cuando tenemos este menos, si lo vamos a pasar para el otro lado, se da vuelta la inecuación. ¿Ok? Entonces nos quedaría x menos 5 menor a menos 3. Si o x es mayor o igual a 5, x es menor a 5. Seguimos un poquitito más. X mayor a 8, x menor a menos 3 más 5. Menos 3 más 5 es 2. ¿Ok? Por lo tanto lo voy a verificar porque tengo algo de sueño y puedo cometer errores catastróficos. ¿Ok? X es menor a 5 y x es mayor o igual a 5 o y x es menor a 5. Y resolvimos la inecuación. Hay que abrirlo. ¿Ok? Pero después, una vez que abrimos el módulo, se resuelve todo como resolvemos siempre. Por lo tanto, acá tenemos el 8, acá tenemos el 5. Acá tenemos el 8, acá tenemos el 5. ¿Ok? Dice mayor a 8.
Marcamos el 8 y pintamos. Dice menor a 2. Claro, ok, acá tenemos también el 2. Menor a 2. A su vez, dice mayor o igual a 5. Mayor o igual a 5, corchete. Y también dice menor a 5, paréntesis. Lo que nosotros necesitamos es intersección arriba, intersección abajo. Entonces, la solución 1 es una intersección. ¿Cuándo se juntan el 5 y el 8? Desde el 8 en adelante. Sin incluir el 8, ojo. Porque el 8 no se incluye en esta. Como no está incluido en los dos el 8, simultáneo, entonces va cerrado. Perdón, abierto. ¿Ok? Y ahora dice x menor a 2, x menor a 5. Bueno, la solución 2 entonces va a ser desde menos infinito hasta 2. Puesto en orden. ¿Ok? Desde menos infinito llegamos hasta el 2, que es donde se choca. Y la solución final va a ser la unión de ambos. Menos infinito 2 unido a 8 más infinito. Y eso sería todo lo que nosotros podríamos saber de módulo de valor absoluto. Ahora es seguir resolviendo ecuaciones. Por lo tanto, vamos a la práctica.